Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Juntos vamos a pasar revista a los temas de interés nacional e internacional, los hechos, los episodios que son noticias. Claro, el tema de la imposición de aranceles anunciada por el presidente Donald Trump este miércoles en la Casa Blanca, que afecta, que toca a todo el mundo, ha sido la gran noticia y plantea escenarios y panoramas nuevos de cara al desarrollo de la economía. Toca a nuestro país inclusive y hay mucha tela por donde cortar en esto. Por ejemplo, en la República Dominicana los economistas nacionales del sector privado han comenzado a hacer sus evaluaciones sobre la repercusión que esto va a tener en República Dominicana y en el mundo. Por eso yo converso hoy, en la segunda parte de este programa, con el profesor Ciriaco Antonio Cruz, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de nuestra UAS, para ver todos los puntos y enfocar directamente en el país cómo afecta, cómo repercuten estas medidas anunciadas por el presidente Donald Trump, por el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí en el país, el sector público, he tenido informaciones de que está estructurando mesas de trabajo, de discusión entre los economistas del sector público de qué puede afectar, en qué puede beneficiar, para ir viendo qué medidas debe tomar o puede tomar República Dominicana de cara a esta situación. En términos relativos, realmente estamos en una posición favorable, porque tenemos el menor nivel de aranceles. De todas maneras, nosotros pensamos que eso debe variar, aún cuando, repito, si vemos y comparamos con otros países, tendríamos una ventaja relativa. Pero de todas maneras, yo pienso que con el Tratado de Libre Comercio, eso se van a respetar los acuerdos que tenemos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Van a bajar las exportaciones? De ninguna manera, al contrario, pudiesen subir las exportaciones. De todas maneras, nosotros pensamos que debemos ver y reevaluar ese % debido a las mismas razones que ellos hicieron en la propuesta arancelaria de ayer. El gobierno tiene buenas relaciones y el gobierno tiene mecanismos de hablar y de conversar. Ya empezaron. ¿Van a negociar Ya con Donald empezaron. Trump? En el sector político también hay opiniones, en el sector de la economía privada, los sectores del empresariado, porque esto no solamente es una acción de gobierno, es una acción general. Hay que pensar la importancia y trascendencia de nuestras exportaciones y nuestras importaciones, lo que ello representa, la inversión extranjera, el turismo. Entre todo este paquete, nosotros estamos recibiendo aproximadamente 40.000 millones de dólares, poco más, en el año, directamente de 4 renglones principales: el turismo, las exportaciones, la inversión extranjera y las remesas. Y si esto pone patas arriba al mundo, lógicamente algún impacto tendrá en la República Dominicana, positivo o negativo. Y el gobierno está, según yo he sabido, estructurando y organizando estudios directos rápidos, porque esto entra en vigencia inmediatamente, sobre la repercusión en el país. Lo mismo está haciendo el sector privado. Ojalá, pienso yo, no es una oportunidad para una concertación real, no para ir a buscar 15 minutos de gloria, hablando, pronunciando discursos allí en una mesa de diálogo, sino para sentarse los actores principales, el liderazgo nacional, 8, 10, 12, 15 personas, representantes de los empresarios,
representantes del sector político, de la clase social, del gobierno, de los economistas privados. Pienso yo, ideas mías, alocadas quizás, sentarse y trazar una ruta de país frente a lo que esto nos puede proporcionar. Si es negativo, cómo revertirlo. Si es positivo, cómo potencializarlo para aprovecharlo. Es el momento. Yo creo que están dadas esas condiciones. Lo voy a conversar más adelante con el profesor Ciriaco Antonio Cruz, a ver qué opina él de esto, pero creo que es una oportunidad que podemos ganar nosotros en esta coyuntura. Ojalá estemos pensando en esa línea, porque de lo contrario, si seguimos cada uno por su lado y cada uno pensando de su forma, vamos a convertir el tema, que es un tema nacional, que es un tema trascendente para la cotidianidad, para la vida, para el desarrollo, para el futuro, para el presente y futuro inmediato del país, lo vamos a convertir en otra rebatiña de dimes y diretes y la oposición diciéndole al gobierno que están haciendo disparates, el gobierno diciéndole a la oposición que no aportan nada, los analistas de la economía degañitándose, diciendo cosas, los periodistas repitiendo lo que dicen cada uno de los sectores y seremos la misma torre de Babel en que nos convertimos muchas veces. Y yo creo que nosotros con una democracia que viste pantalones largos, con una sociedad bastante pequeña que nos permite vernos la cara sin mayores dificultades, donde aquí no hay, por más que usted vea a veces enconados debates entre los sectores, hay líneas que nos unifican, aquí hay razón familiar, razón de grupos, razón de cercanías, de vecindad, por así decirlo, que en un momento determinado tienden a unirnos y a buscar juntos vías de solución a nuestros problemas. A veces las rebatiñas políticas y los enconos y alguna gente que anda por ahí sembrando odio y procurando precisamente ampliar la brecha de las desavenencias, quizás lo que hay que hacer es dejar a esa gente a un lado en este momento y pensar en nosotros como nación y como país. Ojalá que esta situación nos sirva para enfrentar esto que se nos viene encima, para bien o para mal. Permítame la pausa. El gobierno trabaja en la activación de una mesa multisectorial para evaluar el impacto que tendría en la economía dominicana la aplicación del arancel del 10% anunciado por la administración del presidente Donald Trump a las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos. Estamos organizando una mesa multisectorial para ver la profundidad y el impacto de esto, indicó el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó. El Banco Central dio a conocer 4 medidas que tomó la Junta Monetaria en marzo pasado y que en su conjunto busca ampliar y consolidar la posición patrimonial del sistema financiero y cambiario, de forma que los mismos puedan absorber sin dificultad los riesgos del entorno global volátil, a la vez que de esa manera se preserva la estabilidad financiera y que el mercado sea regulado prudencialmente. La primera medida pretende que los generadores de divisas, turismo, zonas francas y sector exportador puedan acceder sin límite a préstamos en moneda extranjera. La segunda es un complemento de la primera y lo que pretende es regular a las entidades de intermediación financiera que otorgan esos préstamos en moneda extranjera a los no generadores de divisas, estableciendo requerimientos prudenciales para fortalecer la solvencia regulatoria. La tercera dispuso ajustar hasta un 25% el límite existente sobre la intermediación financiera y cambiaria, y la cuarta es la indexación del capital aumentándolo a 23 millones de pesos para aquellas remesadoras y agentes de cambio de mayor catálogo de operaciones.
Todos los peajes del país, incluyendo el nuevo del kilómetro 32 de la autopista Duarte, estarán libres de costos durante el próximo Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, como parte de las medidas especiales por la Semana Santa. La información fue confirmada por el director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, quien destacó que esta medida tiene como objetivo facilitar el tránsito y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante estos días de alta circulación vehicular. En respuesta a los aranceles recíprocos anunciados este miércoles por el presidente estadounidense Donald Trump contra múltiples países, incluido el gigante asiático, China impondría tarifas adicionales del 34% a todas las importaciones de Estados Unidos. La medida entrará en vigor a partir del 10 de abril, detalló la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado chino en un comunicado, indicando que las mercancías que hayan sido embarcadas desde el lugar de partida antes de este día e importadas entre la 001 del 10 de abril del 2025 y la 00 del 13 de mayo de 2025 hora local no estarán sujetas a los aranceles impuestos por este aumento. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su administración estaría dispuesta a reconsiderar la imposición de aranceles recíprocos anunciados en la víspera si a Washington se le ofrece a cambio algo fenomenal. Para ilustrar su punto, aludió el caso de TikTok, pues a su juicio revela el poder que tienen las tarifas como instrumento de negociación. Tenemos esta situación con TikTok, donde China probablemente dirá, aprobaremos un acuerdo, pero ¿harán ustedes algo con los aranceles? Los aranceles nos dan un gran poder de negociación, siempre lo han hecho. Los usé muy bien durante la primera administración, refirió el mandatario. El banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan Chase, elevó las posibilidades de una recesión global del 40% al 60% debido al impacto económico derivado de las drásticas subidas de aranceles a casi todo el mundo, anunciada este miércoles por el presidente estadounidense Donald Trump. Las políticas disruptivas de Estados Unidos han sido reconocidas como el mayor riesgo para las perspectivas globales en lo que va de año, declararon los estrategas de JP Morgan, liderados por el analista Bruce Cashman, en un informe titulado ¿Habrá sangre en español? La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Este sábado 5 de abril se celebra el Día del Periodista en República Dominicana. Oportunidad para reforzar nuestros ideales, para reforzar nuestra convicción de la libertad, del ejercicio de la prensa, de lo importante y trascendente que es la prensa y la labor de cada uno de esos hombres y mujeres que hemos abrazado la profesión de periodistas. No quiero dejar pasar por alto esta situación que creo que es importante, que es trascendente. Violencia contra la mujer, siguen los casos, y un reportaje en Diario Libre que firma la periodista veterana Margarita Cordero habla de 14 asesinatos en lo que va de este año. De ellos 9 solamente en el mes de marzo.
otros 5 en el mes de enero y febrero. ¿Qué haremos para tratar de frenar esta ola de violencia? En estos 3 meses, 2 suegras, o sea, 2 madres de las parejas de los homicidas también han sido víctimas de esta situación. Qué pena. Mi columna de esta semana, una oportunidad para la educación. Analizo la realidad de nuestra educación y los empeños del gobierno, de nuestro ministerio, de enfocar hacia la calidad de la educación. Comparto con ustedes mi columna en el Listín Diario. Oye País, se llama mi columna, igual que este programa, una oportunidad para la educación. Luego de mi columna, en el siguiente segmento, converso con el profesor Ciriaco Antonio Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, sobre las medidas del presidente Donald Trump. Comparto mi columna con ustedes. La República Dominicana se apresta a someterse en 2025 a la prueba internacional de evaluación de estudiantes PISA, que ausculta el sistema educativo nacional a través del aprendizaje en lenguas, ciencias y matemáticas. Y por primera vez en el país se evaluarán el inglés como lengua extranjera y el aprendizaje digital. Este es el principal reto que tenemos en la sensible área de la educación, toda vez que si bien avanzamos en la última medición PISA en 2022, quedamos en el lugar 77 de los 81 países evaluados, lo que indica que nos falta mucho por corregir. La calidad de la educación es una meta que se ha fijado el gobierno de Luis Abinader, bajo el ministerio dirigido ahora por Luis Miguel de Camps. Y es en ese orden que el ministro, quien se ha destacado en la concertación y el desarrollo de estrategias, en procesos y acuerdos, en apenas sus primeras semanas al frente de la institución, se ha sentado a conversar con los dirigentes del conflictivo gremio de la ADP. Ha puesto interés en la operatividad de entidades y programas como el INAVIE, el de transporte escolar, los procesos de escogencia de educadores y el estado de los planteles, etc. Una vez alineada la realidad del sistema, de Camps enfoca sus esfuerzos en la calidad de la enseñanza, factor y objetivo decisivo que demanda la eficiencia de un ministerio como el de Educación. Para lograrlo, sin embargo, es imperativo el esfuerzo de todos, alumnos, padres y en especial los maestros y su gremio, llamados a ser los brazos de apoyo. Ojalá, abogamos, se entienda y se actúe en consecuencia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Señores, lo que ha hecho el presidente Donald Trump, que ya se había indicado, y como les había dicho anteriormente, ha revolucionado el mundo, ha puesto al mundo entero patas arriba, en el sentido de que nadie sabe, a final de cuentas, el alcance de estas medidas. Porque usted dirá, a mí no me tocan, pues le toca al vecino y el vecino empuja. Así de sencillo, para ponerlo en un término práctico. Esto va a afectar lo que es el desarrollo de la economía, el negocio
el comercio, la producción, los crecimientos de los países de una u otra forma. Lo va a alterar o lo va a poner a pensar. Los grandes pensadores, los grandes estudiosos están en eso, estudiando qué va a pasar. Tengo el honor de tener aquí con nosotros a uno de esos estudiosos de la economía, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese es su título oficial. Catedrático, buen economista, ese es su título oficial. Amigo mío, amigo nuestro, ese es mi título personal. Y por eso me siento feliz de poder compartir estos conocimientos y estas informaciones sobre la visión que tiene el profesor Ciriaco Antonio Cruz sobre el tema de los aranceles impuestos por Donald Trump. Buenas noches, Ciriaco, gracias por acompañarme. Buenas Qué noches, bueno que estás conmigo. Buenas noches en Oye Nueva País. vez, nueva vez. Así es. Y además, ante todo, tu amigo. No, yo lo digo. Esa es la parte mía. No, y la parte mía también. Sí. Y después lo otro son, ¿verdad? No, lo demás es del público, del del público país. y del país. Pero muy contento de estar contigo. Gracias, Ciriaco. Y evidentemente, de hablar del tema de economía. Claro. Este tema de los aranceles, lógicamente, ha revolucionado el mundo. Claro. Y si bien se había hablado de que iba a ser así, iba a ser así, una cosa es llamar al diablo y otra es verla llegar, dice el refranero Y popular. verlo venir. Sí. Y mira... ¿Qué va a pasar con esto? Mira, yo creo que las declaraciones y la rueda de prensa que dio el presidente Trump el día de ayer oficializan una guerra comercial. Hay que ver la reacción, evidentemente, de los países afectados, pero es una orden presidencial. Hay un documento, un decreto, hay un documento de 354 páginas donde están detallados cada país y donde está el porqué de las medidas que se tomó para cada país. Incluyendo la República Dominicana. Sí. Y el presidente Trump ayer lo primero que hizo fue presentar un documento. Y ese documento lo pueden descargar y leérselo, ¿no? Para el caso dominicano. Y en el caso dominicano, que se le impone un arancel de un 10% recíproco, porque esa reciprocidad está en función, y la gente tiene que saberlo, en función de las últimas medidas que se tomaron en la República Dominicana con respecto al tema del arroz, el DERECAFTA, por ahí, evidentemente, vienen esas medidas en parte que se tomó hacia la República Dominicana. Y nos menciona directamente República Dominicana en esos menciona, y menciona a la República Dominicana, y menciona incluso los contingentes de 23.000 toneladas métricas y evidentemente el arancel que se asumió de un 99%, asumiendo el régimen de la OMC, porque hay que deslindar dos elementos. Pero mira, de manera directa, yo creo que la República Dominicana, sus exportaciones pueden perder competitividad. Y básicamente las exportaciones de zona franca, porque son aquellas, en un 68%, van directamente al mercado norteamericano. Y digo esto porque... ¿Y era libre de impuestos hasta ahora? ¿Libre de aranceles? Sí, claro. Okay. Básicamente tenían un tratamiento de tasas mucho más bajas que las que nosotros cobramos aquí. Y una de las razones por las cuales Estados Unidos y Donald Trump impone estos aranceles es porque en promedio el mercado donde menos impuestos todos esos países pagaban eran Estados Unidos. En parte tiene razón. Dice, bueno, nosotros por esta política de promoción, de apertura y de tratado de libre comercio, somos el país con tasas promedio más bajitas. Oye, la tasa promedio de arancel en Estados Unidos es un 8%. Un 8%. Entonces, y ahora la mínima que está imponiendo es un 10. Es un 10. Oye, bien, entonces, a algunos países, a otros le está imponiendo... Claro, pero digo, el mínimo es un 10. Correcto. Entonces, en el caso de ese sector que te he mencionado, va a tener ese impacto posiblemente, porque el grueso de sus exportaciones van a ese mercado. Y las exportaciones son uno de los renglones principales de ingreso de divisas y de inversión extranjera. Claro, el año pasado, Rudy, la República Dominicana recibió por ingresos, por diferentes conceptos, incluyendo exportaciones de zona franca, exportaciones nacionales, inversión extranjera, turismo,
remesa más de 40 mil millones de dólares, Sí. lo cual es Claro. es un monto importante. Y entonces, el sector zona franca, que ha venido durante los últimos años con no solamente diversificándose, sino creando empleo y mejorando salarios, Sí, sí. porque Y mejorando incluso calidad de tipo trabajo, claro. y nos hemos insertado en América Latina como uno de los principales exportadores de partes e insumos médicos. Nosotros somos una potencia en el Caribe y en América Latina de exportación de ese renglón. Y estamos hablando de microprocesadores. Claro, entonces es una industria que venía de manera acelerada, diversificándose, Cambiando de la maquila. cambiándole toda la matriz productiva, y entonces ahora, con esta situación, quizás puede verse un tanto afectado. Y yo digo esto porque también hay que verlo esto en términos relativos. Mira qué ocurre. El presidente Trump no anunció ayer aranceles recíprocos para México, ni para Canadá. Porque en el caso de México y Canadá, el 50% de las exportaciones de esos países están dentro del régimen del TMEC, Sí. del Tratado de México y Canadá, Estados Unidos y Canadá. Y el otro 50%, que es la que posiblemente se le pongan arancel, está sobre el régimen de la OMC, sobre la base de la nación más favorecida. Entonces, a esa es que posiblemente el presidente Trump le va a imponer arancel. Y yo creo que el otro 50% lo está dejando para fines de negociar el acuerdo. Fíjate, que ya lo hizo en el año 2016, en su periodo Sí, 20, claro. y ahora está tratando posiblemente de sentarlo en un momento determinado sobre la mesa para modificar otra vez el acuerdo. Incluso con una espada en el pecho. No, claro, con una espada, no, en un paredón, ¿verdad? Y con un rifle apuntándolo. Entonces, es un mecanismo también de negociación. Hay que verlo también esto en todas las aristas. Otro elemento que yo creo que de forma quizás más indirecta puede afectar a la economía dominicana es si ese paquete de aranceles afecta a la economía norteamericana. Que lo que se vislumbra... Y se ha hablado de eso. Claro, incluso. lo que se vislumbra es lo siguiente. Dice, bueno, mira, si de repente los Estados Unidos están importando productos mucho más caros, entonces eso se va a reflejar en mayores precios a los consumidores finales. Lógico. Entonces Tiene eso sentido. Tiene sentido y eso ocurre. Aunque el Estado se pueda beneficiar porque va a recibir más ingresos, o sea, en términos, porque un arancel es un impuesto, sin embargo, quien va a ser perjudicado son los consumidores. Más precios, mayores precios. Y eso no es una buena noticia. No es una buena noticia porque genera inflación. Y eso entonces trae como consecuencia que la tasa de política monetaria, la Reserva Federal, como tiene ese objetivo supremo de que la inflación no se dispare mucho, entonces puede cambiar su tasa de política monetaria. Que la tenía en pausa y que la idea era disminuirla, pero ahora... En dos renglones. En dos renglones este año, pero ahora eso está en veremos. Sí. Y eso tiene repercusiones en la República Dominicana, porque estamos hablando de dos elementos producto de esa política de aranceles, que eso fortalece el dólar como una moneda internacional y eso también induce a mayores tasas de interés, lo cual en nuestro caso va entonces a tener cierta presión por parte del Banco Central para incrementar tasas de política monetaria, eso incrementa tasas de interés, pero también hay una presión en el mercado cambiario, porque si el dólar se aprecia como moneda internacional, todos los instrumentos en dólares podrían ser mucho más rentables que los instrumentos en pesos. Una economía que se ha ido modificando, aunque no es dolarizada, pero sí con un dólar de referencia cada vez mayor. Claro, porque no se alquila, no se vende, no se compra un vehículo. Todo se fija en dólares. Sí, claro. Y además tú sabes que aquí hay mercados que verdaderamente, por el tema que tenemos nosotros, esa diáspora que invierte mucho, que envía mucho dinero a la República Dominicana, que hay sectores como el sector de la construcción o el inmobiliario que está dolarizado. Sí, totalmente. Que muchas empresas, incluso inmobiliarias, tienen su oficina en Estados Unidos, que venden en plano a los dominicanos ausentes. Entonces, todo eso puede generar una política externa, un choque externo que no controlamos. Entonces, a pesar de que las cuentas macroeconómicas están aquí relativamente bien, Estables, pero
hay cosas que tú no controlas. Si de repente hay una presión adicional de una política externa como la política de aranceles que te genera incertidumbre, yo como gran importador ahora y veo algo incierto en el futuro, ¿qué hago? Que compro dólares ahora, Lógico. lo guardo y eso Me atrinchero, me atrinchero, claro. y eso genera entonces una demanda adicional de dólares. Y un aumento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque el Banco Central tiene suficientes dólares, 14.700 millones de dólares en reserva, eso es correcto, tiene un control de la inflación, pero hay cosas que tú no controlas cuando Donald Trump toma el micrófono y dice, le voy a poner un arancel y tal cosa. Entonces eso genera sobresalto porque es el país más poderoso del mundo. Entonces esos son dos elementos que pueden afectar la economía dominicana y además que si la economía norteamericana crece menos, tú sabes, se genera menos empleo, Oye, si allá viene tosen, menor aquí da neumonía. claro, y eso es una situación que está pendiente. Ahora, ¿Qué debe hacer República Dominicana? mira, yo creo que también, antes de responderte esa pregunta, Rudy, hay también como espacio de oportunidad. Ah, ok. Yo lo veo así. Ok. Por ejemplo, cuando tú analizas el tema de esa decisión de Trump de imponer arancel a los países asiáticos, es donde el mayor nivel de arancel se le impuso. Sí. A China, a Japón, a Corea del Sur, a Vietnam. Y la idea de los asesores de Trump es, mira, vamos a poner aranceles altos porque la gran mayoría de esas empresas de nosotros se han deslocalizado para allí. Sí. Entonces, eso es una manera de desincentivar a esas empresas para que salgan de allí y entonces regresen. se acerquen a Estados Unidos. Muchas no van a llegar a Estados Unidos por un tema de mano de obra. Pero se quedan en el entorno. Se quedan en el entorno. El Entonces, nearshoring. el nearshoring, sin querer queriendo, como dice el chavo, Donald Trump está induciendo una política o acelerando una política de nearshoring. Oye bien, le está dando como un pie de amigo a muchos países que están de la región, la República Dominicana, que están fomentando ese tipo de política. Y esa política de arancel, donde se le impone un mayor arancel a los países asiáticos o a las empresas que se instalen allí, entonces eso va a permitir que muchas empresas digan, pero ven acá, me voy a quedar en la República o voy para la República Dominicana porque tiene un acuerdo de libre comercio, Correcto. porque la mano de obra es mucho más barata. Y entonces eso puede tener un efecto positivo en la inversión extranjera en la República Dominicana. Y eso es una oportunidad que yo estoy viendo en el mediano y en el largo plazo que puede tener la República Dominicana. Al margen, evidentemente, de los efectos que te he mencionado, que son efectos muy, muy directos, pero hay que esperar cómo estas políticas generen un proceso de recomposición, porque los países se van acomodando, algunos le sacan ventaja, otros le sacan menos ventaja, otros se quedan igual, pero evidentemente que yo creo que la República Dominicana puede, en el mediano y largo plazo, si se da esa situación, siempre y cuando también, hay que decirlo, que se le imponga un mayor arancel a México. México es el principal competidor que tiene básicamente la zona franca en el mercado norteamericano. Pero básicamente ese es todo vamos a decir, los efectos directos, indirectos, de corto plazo y mediano plazo que esta política de Trump podrían tener, no solamente en la República Dominicana, sino también en el resto de los países. Yo pienso, Sí. yo te preguntaba qué debe hacer la República Dominicana, Claro. ya más o menos tú me has contestado, pero yo pienso que quizás esta puede ser una oportunidad para dos cosas. Sí. Pienso yo, para realmente que el gobierno, Claro. no el Estado, el gobierno, aproveche la coyuntura para conformar un gran pacto social y llamar a las fuerzas, Claro. tanto políticas como del sector económico, como del sector social del país. Claro. No hacer una cosa multitudinaria en el Parque Independencia. No. No se trata de eso. Reuniones sectoriales o Claro. pequeñas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué planes tenemos? ¿Qué podemos, como nación, para actuar como nación? Quizás Es una sea oportunidad. de lo que hemos estado hablando por mucho tiempo, Así es. de lograr concertar políticas del país en favor del país, Claro. al margen de el gobierno, el partido de Que sean turno, el acuerdos presidente. mínimos. Claro. Claro. Y que incluso se proyecte Claro. a más allá, un plan a 5 años, un plan a 10 años, qué sé yo.
por un lado. Y quizás por otro lado, yo pienso, podría ser una oportunidad para el gobierno reconfigurar su estrategia económica tronchada en cierto modo con el tema de la reforma fiscal el año pasado, que ha tenido que actuar sobre la marcha, solucionando y tapando parches y problemas. Quizás podría ser una oportunidad, yo no digo que con una reforma fiscal o lo que sea, pero sí para hacer un gran plan en ese sentido de reformulación, porque seguimos estando sobre la base del déficit fiscal, del tema de la falta de recursos para inversión pública. Lógico, entonces, ese tipo de cosas quizás podría ser esto. Tenemos un problema por delante, vamos también a unificar este sector. Pienso yo, pensando. No, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y hay un tercer punto, Rudy, que yo pienso que hay que incorporarlo. Mira, yo creo que si están dadas las condiciones para que la República Dominicana, que es la economía líder del Caribe y Centroamérica, y el presidente pueda asumir un liderazgo para tratar de modificar el acuerdo del DERECAFTA. El acuerdo yo creo que llegó el tiempo de revisarlo. Tiene 25 años. Tiene 25 años. Fíjate que Trump lo hizo con el acuerdo del TEMEC, o sea, el Telecán, México, Estados Unidos y Canadá. Y durante su periodo 2016-2020 lo hizo. Y ahora creo que lo va a hacer. Entonces, yo creo que ese es un tercer punto que se podría aprovechar esta coyuntura, que se está hablando mucho de aranceles, hablando mucho de comercio, y donde precisamente se están cuestionando acuerdos de libre comercio. La República Dominicana debería asumir un liderazgo, convocar a los países signatarios de ese acuerdo y entonces solicitar formalmente a las autoridades norteamericanas una revisión de ese acuerdo. Que yo creo que están dadas las condiciones para eso. Y es tiempo. Y es tiempo para eso. Esos tres puntos, esos dos que tú has planteado, que aprovechar esta coyuntura y llamar a las fuerzas vivas de la nación, a los diferentes sectores, reunirlos, conversar, ver qué puntos mínimos se pueden impulsar, retomar el tema de la reforma fiscal ya modificada, viendo dónde se falló, fortaleciendo otros espacios, o buscando también alternativas para combatir la evasión, si no se quiere incrementar tasas. Todo eso se puede acordar en esta coyuntura. Yo creo que están dadas las condiciones. El mundo de hoy, Rudy, tú lo sabes muy bien, con el ascenso de Donald Trump al poder, está viviendo un proceso muy grande de recomposición. Total. De recomposición. Sí. Y donde hay un elemento que relativamente se ha sacado de la ecuación, que es la incorporación de los grandes centros e instituciones que forman parte de la gobernanza económica. Fíjate tú que las medidas que ha tomado Trump a lo mejor son ilegales porque han violado muchísimas normas de la Organización Mundial del Comercio. O sea, tú no me puedes imponer a mí un arancel de forma unilateral. Sobre la base, tú tienes que notificar muchas de estas medidas a la OMC, pero eso se ha obviado. Entonces... son casi de aplicación inmediata. Inmediata, sí. Eso es lo que hay y punto. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura de recomposición y ver cómo la República Dominicana internamente puede impulsar reformas, pero también cómo la República Dominicana puede insertarse en un entorno internacional que está en recomposición. Nosotros yo creo que podemos sacarle provecho a esto, porque esta recomposición que se está dando nos, como dicen, nos agarra en un buen momento. Eso te iba a decir. No en un mal momento. No en un momento de crisis. No de crisis. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser en ese caso preventivos. No esperar que venga una crisis, sino tomar la iniciativa, tomar el liderazgo y decir, mira, vamos hacia aquí y tú conducir, como dicen, el autobús, y no esperes que te pongan un chofer. Claro. Incluso en lo que tú hablas de la eventual concertación para la renegociación del TLC, del Tratado del DERECAFTA de nosotros. En ese sentido, hay un liderazgo que ha ganado el propio presidente, Luis Abinader, con la conformación de ese grupo de países
que luchan por la democracia, ese nuevo instrumento. En Además que está tiene un hándicap a su Costa favor, Rica, que es muy amigo de Marcos Rubio, o Marcos Rubio es muy amigo de la República Dominicana. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esas coyunturas, porque si bien en República Dominicana no hemos sufrido un cambio tan radical en lo que ha sido el proceso de la aplicación del DR CASTA, no es menos cierto que en Centroamérica sí. Claro. Ha habido muchos cambios, incluso políticos. Claro, claro. Y República Dominicana ha mantenido más o menos una estabilidad dentro de sus altas y bajas, dentro de la pandemia incluida, de todo lo que pasó. Pero nosotros hemos salido más o menos bien. Hemos salido bien. Y en relación con los otros, entonces yo creo que ese es un punto de partida. Para mí, yo no estoy tan mal. Yo creo que es el momento quizás de que entre todos podamos pedir a nuestros socios, porque estamos hablando de socios, correcto. Pues sentarnos en la mesa de las negociaciones. No, y además, oye, yo creo que sí. También aprovechar que no hay tampoco esa diferencia, esos conflictos con la administración actual del presidente Trump. No, Por ejemplo, a México se le puede hacer un tanto cuesta arriba. ¿Por qué? Bueno, porque quien está gobernando es un partido que lo más seguro, en el caso de Morena, no tiene ese vínculo, esa afinidad. Sí. Canadá. Pero no son suicidas. No. Porque mira que la Chaibum, esa señora, ella ha sido dura, pero... Sí, con mucho cuidado. Claro, porque estamos hablando de que el 80% del comercio es con Estados Unidos. Es una realidad. Claro. Ella sabe cuál es la realidad de México. Sí. Lo mismo el caso de Canadá. Sí. O sea, son dos países que dicen, yo puedo tener diferencias. Totalmente diferentes, pero en un común, un punto común que lo unifica y lo identifica. Así es. Entonces, en el caso dominicano, hay mucho más elementos de consensos que de disensos. Y eso también es un punto a favor que el presidente de la República puede utilizar para asumir un liderazgo regional. En algunos comentarios que yo he estado viendo, por ejemplo en el periódico El País, que ha hecho una serie de trabajos interesantísimos sobre el efecto de estas medidas, habla de que podría esto degenerar una situación de mayor tensión entre China y Estados Unidos, porque China puede aprovechar la coyuntura para tratar de tener más presencia en el mercado latinoamericano, y los Estados Unidos es el patio de mi casa. No me saltes la verja porque este es el patio de mi casa. Y lo defienden con garras y uñas, aunque no lo ayudan a veces, pero lo defienden, como el patio de su casa. ¿Tú crees que esto podría provocar esto? Mira, tú sabes que en algunos análisis, muchos analistas dicen que el gran ganador ha sido China, o pues puede ser China, porque Estados Unidos, en cierta manera, lo que está haciendo es cerrando su gran mercado, entonces China puede aprovechar para expandirse. Perfecto. O tratar de expandirse. Pero, ojo con eso, porque yo creo que la visión de la administración del presidente Trump es una visión donde, y eso te lo comentaba, donde lo que se está buscando es un arreglo y un mundo de espacios repartidos sobre la base de espacios geográficos de cercanía. Por ejemplo, le está diciendo Asia, yo creo que China, tú tienes que concentrarte en Asia. Sí. Europa lo ha dejado a un lado y entonces le ha dado un poder a Putin para que Putin tenga una presencia importante en toda la parte de Europa, básicamente esos países de la ex Unión Soviética, y básicamente en el caso de Ucrania, que es quizá la disputa que tiene Putin. Y dice, ustedes se encargan de esos espacios circundantes, cercanos a ustedes, pero yo también tengo mi espacio geográfico. Y en ese sentido, cualquier situación que pueda China quizá buscar, entonces puede haber represalia a países que tengan relaciones con Estados Unidos. Claro. Le dice, pero te voy a imponer un arancel mayor, porque déjame decirte, se quedó abierta la posibilidad de que ese arancel mínimo puede ser mayor, siempre y cuando las relaciones... Sí, eso no es definitivo. Eso no es definitivo. Incluso lo que tú decías... Eso está en el documento. Lo que tú decías, puede haber discusiones bilaterales que dentro del marco del todo puede con uno negociar con otro. Y miren el caso de Nicaragua, por ejemplo. El único país de Centroamérica
que se le puso un arancel recíproco mayor fue a Nicaragua, dentro de los países del DERECAF. Por la situación política. Por la situación política. Y su cercanía también con Y China. con China. Ojo. Claro. Fíjate que en los Estados Unidos, cuando apretó con los vehículos eléctricos de China, Europa abrió el mercado y entonces le impuso un impuesto a los vehículos. Claro, así mismo. A los vehículos, No, pues, sí, está bien, vete, pues está bien, pero y Europa se lo ha dicho bastante claro. Le ha dicho, miren, el gran problema de ustedes es que ustedes le compran poco a Estados Unidos, tienen que comprarle Sí. más. Yo le voy a poner este impuesto, este arancel, pero ya saben. Entonces, hay que ver esta política de arancel en varias vertientes. Un convencimiento que tiene el presidente Trump y su administración de que es la mejor política en términos de desarrollo, en términos impositivos, pero también es una política que se utiliza para sentar a los países en la mesa de negociación. tú que eres un estudioso de todo el proceso económico del mundo y de siempre, hay quienes dicen, incluso en un artículo del periódico El País, estaba viendo que dicen que podíamos estar en las puertas de una situación similar, aunque no con las mismas consecuencias, de lo que ocurrió en el 29 con la gran recesión en los Estados Unidos. Porque ellos dicen en ese artículo que no se habían visto acciones económicas a nivel mundial de esta naturaleza desde la Gran Depresión. Tú sabes que, ¿Qué tú opinas de eso? que el preámbulo de la Gran Depresión del 29 fue precisamente una guerra de arancel. Por eso lo plantea. Y lo que trajo esa guerra fue básicamente una ralentización del comercio mundial. Pero tú sabes que el mundo de hoy está más conectado, hay más instituciones que intervienen. Hey, más desarrollo, y entonces hay mucho más mecanismos para salir de crisis profundas, y yo creo que en este caso puede haber una ralentización de la economía, pero quizás no llegar a una recesión, evidentemente, de la profundidad de lo que ocurrió en el 29, en la Gran Depresión. Pero tú, en tus estudios, ¿tú has visto fíjate, otro movimiento de esta naturaleza en estos 100 años prácticamente de esa gran recesión? No, porque no ha habido, fíjate, hubo la recesión, o en este caso la crisis del 29, ¿verdad? La Gran Depresión, luego entonces vinieron ya posteriormente sismas, pero no a ese nivel. Y la más fuerte, evidentemente, que fue la crisis del 2008-2009, sí. Y entonces la del COVID, que fue algo muy particular, pero no ha habido más, Entonces, ni tampoco han... mira, con respecto a las crisis, yo creo que hay mucho más coordinación y cooperación entre las instituciones, entre los bancos centrales, entre las instituciones multilaterales. Entre los mismos países, entre los mismos países. Entonces, yo descarto que pueda ocurrir una crisis como la del 29, o una crisis como la del COVID, o una crisis como la del 2009 o 2008. Yo creo que no. Yo creo que se conjuró rápido. Sí, la del 2008 fue una cosa de... Pueden ocurrir quizás procesos de un ciclo de ralentización, de menos crecimiento, de una mayor atonía de las economías, pero no, evidentemente, en la magnitud que puede provocar la del 29. ¿Qué tú crees que debe hacer el gobierno desde tu óptica? Si tú estuvieras en el gobierno y tú asesoraras al gobierno y te preguntan, ¿qué podemos hacer, Ciriaco? ¿Qué tú crees que debe hacer inmediatamente el gobierno frente a esto a corto y mediano plazo? Porque esto no es para pensarlo mucho. No, mira, lo primero es que hay que modificar, en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio o el DERECAF. Yo buscaría eso, o sea, aprovecharía las instituciones, básicamente tanto monetaria como economía, que estuvieran siempre coordinadas y monitoreando el mercado internacional. Eso es un elemento importante, lo hacen las instituciones de aquí, pero con más ahínco hay que hacerlo porque... Más al día a día. Al día a día, porque evidentemente esto va a seguir y hay cierta incertidumbre y son choques externos que tú no lo vas a controlar, y lo único que tú tienes que hacer básicamente es darle seguimiento en el día a día. Hay un tema que nosotros no hemos tocado, que también quizás beneficie o no beneficie a la República Dominicana, es el tema del oro. Ese es un tema importante. Ojo con eso, hay que buscar un mecanismo
de que la República Dominicana en esta coyuntura se aproveche, porque la incertidumbre está generando mucha, ¿qué te digo?, poca posibilidad de hacer inversión en determinados sectores, y el oro es un activo refugio. Y yo creo que la República Dominicana tiene que buscar una solución al problema que tiene con la barrigola. Porque ahora que los precios están altos. Incluso. Altísimos, estamos hablando de $3,000. El... Entonces, otro elemento importante, tenemos que aprovechar los mercados donde tenemos acuerdos de libre comercio. No podemos seguir concentrando todos los huevos en una sola canasta. Eso no es bueno. Que la tenemos en dos, por así decirlo, Estados Unidos y Haití. Y Haití. Prácticamente. Esa es la realidad. Sí. Entonces tenemos que, el sector productivo en la República Dominicana tiene que hacer un esfuerzo importante. Esa enfermedad de la cercanía con Estados Unidos, o sea, es buena y no buena. Sí. ¿Por qué? Porque No, es buena porque estamos protegidos cuando estamos en bien. Claro, pero cuando si estamos, caemos en... Claro, entonces tenemos que seguir diversificando nuestro mercado, porque nuestra matriz productiva está diversificada. Nuestros mercados, donde nosotros podemos colocar nuestro mercado. Y eso hay que hacerlo, porque cuando ocurren estas situaciones, estos choques externos, entonces de repente nos da muy duro. Sí. Cuando las cosas son para mal. Si es para bien también, aprovechamos el boom. Sí. Pero ese es el mensaje que yo, básicamente, o las medidas que yo adoptaría. Sí, una cosa es tener un amigo muy bueno, pero siempre es bueno tener unos amigos de reserva. Así es. Por si ese amigo no puede salir contigo en la noche, y tenerlo ahí, sí, así es, porque claro, por si acaso, sí, ¿verdad? Porque sí, de repente entonces si tu amigo no sale, ese gran amigo te va a quedar en la casa. te va a quedar en la casa. Así mismo es. Siriaco, gracias. Qué placer haber conversado contigo. El placer y aprovecharnos de esa experiencia tuya para poder orientar a la gente y uno mismo ganar experiencia sobre esto que está pasando. Que comenzó ahora, diría yo. Esto va a durar todavía un poquito. No, yo creo que, mira, Rudy, hay algo interesante, es que ustedes, los periodistas expertos y también los economistas, los politólogos, vamos a tener mucho que hacer durante estos próximos años, 4 años, porque Donald Trump es una fuente permanente de información. Esto está comenzando. Está comenzando. Sí, señor. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este conversatorio con Siriaco Antonio Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin desperdicio, este análisis general, en cierto modo, porque esto va en progreso y tendremos que ver ya más adelante cómo estas medidas que se consolidan y qué pasa para ver hasta dónde llegamos. Habrá mucho tiempo y mucha tela por dónde cortar. No me cabe duda. Gracias de nuevo, Siriaco. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.